Hola, hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, buenas noches, en esta tarde, en esta noche ya, bueno, son las 7:05 de la noche aquí en Argentina, todavía está el sol, pero bueno, estamos ya comenzando este tiempo con alegría, con gozo de saber que Dios está presente y que Dios ha preparado bendiciones para cada uno de nosotros. En este día, mientras se están conectando cada uno de los amigos, familiares, hermanos que nos acompañan cada semana, quiero agradecer al Señor porque Él ha sido fiel. En esta semana hemos visto victoria, hemos visto la mano de Dios obrando a nuestro favor y eso nos llena de alegría, nos llena de gozo. El Señor está manifestando su poder, así que damos gracias al Señor por eso. Sean bienvenidos cada uno de los que se están conectando y vamos a comenzar este tiempo orando al Señor, entregando estos minutos en las manos de Dios, pidiéndole a Dios que Él se manifieste en medio nuestro, que Él a través de su palabra nos guíe, a través de su palabra nos vivifique, nos dé orientación y nos fortalezca también. Dios es bueno, Dios es fiel y Él está y ha preparado bendiciones desde antes de que nos reunamos por este medio para cada uno de nosotros. Siempre lo digo y sé que es así, sé que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Y en este día no será la excepción. Dios vendrá a nuestras vidas con su bendición, con sus respuestas, con su palabra, ministrándonos, ¿sí? Así que vamos a orar a Dios y a entregar estos minutos en sus manos, pedirle al Espíritu Santo de Dios que se haga presente en medio nuestro y que al finalizar este tiempo podamos nosotros testificar, podamos nosotros bendecir a Dios y darle gloria por lo que Él haga en nuestras vidas. Estamos hablando esta serie de mensajes de la mente y sus fortalezas y estamos hablando acerca de la fortaleza de la incredulidad, esa fortaleza que es como un cemento que endurece nuestra fe y no nos permite avanzar, no nos permite ver la mano de Dios obrando. Y es una bendición porque Dios ha revelado su palabra para nosotros y ha traído este conocimiento que nos bendice, que nos ayuda a avanzar. Ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Él se manifieste en este día. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta hora por poder venir delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque puedo subir a lugares celestiales con Cristo, vestida la armadura de Dios, de la cabeza a la planta de los pies y tomar la autoridad que me corresponde. Pidiéndote, Dios mío, en esta hora, en primer lugar, que envíes ejércitos de ángeles, que custodien este tiempo, ejércitos de ángeles, que peleen la batalla en estos minutos donde tu palabra va a ser predicada, para que la palabra fluya y el poder del Espíritu Santo traiga cambio, traiga transformación. El poder del Espíritu Santo traiga, Dios mío, tu voluntad aquí a la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, yo rompo actas, títulos, decretos que el enemigo tiene en contra de los próximos minutos y declaro, Dios mío, en el nombre de Jesús, que tu palabra bendice las vidas, que tu palabra, Dios mío, llega y es sembrada y da fruto al 100% sobre aquellas personas que la escuchen, ahora en directo y luego en diferido. Señor, que la unción que se manifieste en los próximos minutos sea la misma que se manifieste cuando esta palabra sea activada, cuando esta palabra sea vista, no importa el tiempo, no importa el día, pero que esta palabra, Dios mío, surja al mismo efecto y tu presencia se derrame y tu manifestación, Espíritu Santo, sea real, igual como lo va a hacer hoy. En el nombre de Jesús, echamos nuestras cargas sobre ti, Señor, sabiendo que tienes cuidado de nosotros. Y en esta hora te pedimos, Señor, que derrames tu presencia, que te hagas real en cada hogar, en cada casa que abre su puerta para escuchar este mensaje, que manifiestes tu gloria con poder y que cada persona, Dios mío, que hoy me va a ver y va a escuchar lo que voy a hablar, sea ministrada por tu Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, hay ángeles que se activan ahora para custodiar este tiempo, para custodiar esta palabra, y me pongo en tus manos, Señor, para que uses mis labios, para que yo pueda ser herramienta y canal de bendición para tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios porque sé que Dios va a manifestar su gloria
y su poder para nosotros. Estábamos hablando todos estos últimos días que estuvimos conectándonos acerca de la incredulidad, y voy a repasar la definición de incredulidad, ¿sí? Y cómo, cuáles son las consecuencias, ¿sí? Las características de una persona incrédula. Y hablando de la definición, leíamos y decíamos que es la falta de credibilidad a la verdad, que es una consecuencia del pecado, que la incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien, que la incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón, que la incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Y en este día yo quiero hablar acerca de las consecuencias que trae a nuestras vidas no creer, acerca de las consecuencias que trae a nuestras vidas la incredulidad, el darle lugar al enemigo para que venga y levante esta fortaleza sobre nosotros y nos encasille y nos encarcele en la falta de fe, en el creer que lo tenemos todo solucionado, o que no necesitamos la ayuda de Dios, o que tal vez Dios no es tan poderoso para traer respuestas a nuestras peticiones. Entonces quiero hablar en esta tarde, en esta noche, de las consecuencias que trae a nuestras vidas vivir en incredulidad. Habíamos visto en el texto bíblico, ¿sí?, en el libro de Josué, la historia del pueblo de Israel, cómo ellos lograron la conquista de la tierra prometida, cómo ellos, por la fe en la palabra que Dios le había dado a Josué, rodeando la tierra por 7 días, pudieron ver la conquista, pudieron ver el milagro de Dios derribando esos muros y llegar al cumplimiento de la promesa. Entonces, esa historia a nosotros nos inspiraba, pero si uno ve en todo el Éxodo, o desde Éxodo, desde que el pueblo está esclavo en Egipto y durante toda la peregrinación en el desierto, uno va a ver consecuencias de la incredulidad. Y quizás hoy mencione algunos ejemplos, ¿sí?, de lo que el pueblo de Israel tuvo que sufrir por darle lugar al enemigo en su mente a que les hable pensamientos de incredulidad. Y a lo largo de la esclavitud y de la peregrinación durante el desierto, los 40 años, ellos sufrieron vez tras vez por no creer lo que Dios les había dicho, por no tomarse de la palabra que Dios les había dado. Y hay consecuencias cuando no creemos. Y la primera de ellas, ya entrando en tema, es que la incredulidad te quita el acceso a los milagros, ya que los milagros se reciben por fe. Y quiero leer en Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús está en Nazaret, su tierra, ¿sí? Él está, después de contar algunas parábolas, está en Nazaret y hay gente necesitada, hay gente que tiene problemas, hay gente que está esperando ver los milagros que Él está haciendo en otros lugares. Pero la incredulidad impide la manifestación del Espíritu Santo y los milagros no suceden. Y dice la Biblia, no hizo allí en Nazaret muchos milagros a causa de la incredulidad. No dice que Jesús no hizo los milagros porque había poca necesidad, o porque la gente no pidió, o porque Él no tenía poder, o porque simplemente quiso hacer pocos milagros, sino que dice que Él no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad, a causa de la falta de fe. Había gente en Nazaret que, a pesar de que tenía necesidad, que a pesar de que estaban anhelando milagros, no creían en el poder sobrenatural de Dios. Así que Jesús, un hombre lleno de la unción del Espíritu Santo, estuvo en Nazaret y no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad, a causa de la incredulidad del pueblo. Y si vamos a la historia bíblica, en el libro de Éxodo, ¿sí?, y todo el tiempo que estuvieron en el desierto, aún vemos que la incredulidad los llevó
llevó al pueblo de Israel a morir en el desierto, a toda esa generación, por no creer en la promesa de Dios, por no creer en el poder de Dios manifestándose, terminaron muriendo todos en el desierto, esa generación completa, y los únicos de esa generación que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. De los espías que habían ido a un principio a ver la tierra que fluía leche y miel, solo Josué y Caleb vinieron con buenas noticias. Y entonces ellos sí tuvieron el acceso a la tierra prometida, pero el resto del pueblo, incluso Moisés, por enojarse con el pueblo y no obedecer la orden de Dios en su momento, quedó fuera de ir y pisar la tierra prometida. Dice la Biblia que Moisés solo pudo verla de lejos, pero no pudo tomar posesión de ella. Fue Josué la persona que Dios usó para el cumplimiento de su promesa. Y es terrible porque a veces tenemos promesas de Dios que hace tiempo estamos esperando ver su cumplimiento, y Dios quiere cumplir con sus promesas, pero no puede por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, por no tener un corazón abierto a creerle a Dios, a esperar en Él. En segundo lugar, otra de las consecuencias de la incredulidad es que cierra tus ojos a la realidad. Voy a leer en Marcos capítulo 16, versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Tremendo. Jesús había resucitado y se había aparecido a las mujeres y había estado con los que iban camino de Emaús, pero tuvo que aparecerse a los 11 y reclamarles que no habían creído en lo que Él había dicho, en la manifestación de que Él estaba vivo, en lo que les habían contado. La incredulidad no te permite vivir la realidad, no te permite ver que Dios está obrando aún en medio de las circunstancias, no te permite ver que aún en medio de los problemas y de las dificultades, Dios te está enseñando y va a cumplir su promesa. Entonces, cuando no creemos, cuando le damos lugar al enemigo para que traiga esos pensamientos negativos y de incredulidad y de falta de fe, estamos cerrando nuestros ojos a la realidad. Los discípulos tenían a Jesús enfrente, y yo hablaba la semana pasada y decía, aún Tomás, teniendo al mismo Jesús frente a él, dijo: si no veo la marca en tus manos, si no pongo mi mano en tu costado y estoy asegurándome porque lo veo y porque puedo tocar lo que estás vivo, ¿cómo voy a creer? Entonces vemos nosotros que aún teniendo la realidad delante de sus ojos, aún los discípulos que habían compartido tanto tiempo con Jesús no podían ver la manifestación del Hijo de Dios, no podían ver que Dios realmente estaba ahí en persona. La incredulidad cierra tus ojos a la realidad. Jesús le dijo a sus discípulos 17 veces que Él iba a resucitar. Imagínense, más de 17 veces. A veces las mamás le decimos a los hijos, bueno, voy a contar hasta 3 y si no me obedeces, estás, ¿no? Entonces 1, 2, 3. Y la mamá que cumple, bueno, agarrará su paleta y le dará 3, ¿sí?, a su hijo. Pero Jesús había dicho 17 veces que iba a resucitar y sus discípulos no pudieron abrir sus ojos a la realidad. No le creyeron porque tenían espíritu de incredulidad, no le creyeron porque les faltaba la fe, no le creyeron porque a pesar de todos los milagros que ellos habían visto, el golpe que habían recibido cuando Jesús murió, el hecho de que fueron dispersados cuando Jesús murió, cegó sus ojos, cegó su entendimiento, engañó su mente y los llevó a dar lugar al espíritu de incredulidad. Claro, no es menos que eso, esperar que pase eso cuando el Señor
que los había guiado durante 3 años, es arrestado y es crucificado como un maldito. Y entonces los discípulos, yo me imagino, entran en terror, entran en pánico, entran en desesperación, y lo último que se acuerdan es las 17 veces que Jesús les dijo que iba a resucitar. Y lo menos que se acuerdan ellos es la palabra y la promesa que Él les había dado. Solo está en su mente el pensamiento negativo de que el Cristo está muerto, de que el Cristo ha muerto y ha sido crucificado. Pero no había en su mente la capacidad de pensar en las palabras que Jesús y en las promesas que Jesús les había dado. Cuando nosotros perdemos de vista las promesas de Dios, el enemigo se burla de nosotros y nos hace ciegos a la realidad. Y quizás tenés el milagro delante tuyo, y quizás tenés el cumplimiento de las promesas de Dios delante tuyo, pero caminás sin ver la realidad, sin vivir y experimentar los milagros de Dios, el favor de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios. La incredulidad te convierte en ciego, la incredulidad tapa tus ojos, la incredulidad no te permite ver quién es Dios y cómo Él se mueve a favor de tu vida. Otra consecuencia de la incredulidad es que te opone a la verdad. La incredulidad te opone a la verdad. Y dice, voy a buscar en Primera de Timoteo, acá estamos, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. La incredulidad te opone a la verdad. El apóstol Pablo dice estas palabras y cuenta su testimonio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Cuando él era incrédulo, cuando él no conocía todavía a Cristo como en persona, no había tenido la revelación de Cristo, sino que solo lo conocía de manera teórica, porque él fue un hombre preparado a los pies de Gamaliel, era un super teólogo, ¿sí? Él era celoso de la ley de Dios y por eso él era perseguidor de la iglesia, y por eso él, como dice, yo era injuriador, era perseguidor, era un déspota, era un blasfemo. ¿Por qué? Porque no había tenido la revelación de Cristo, porque no había conocido el poder de Dios, porque no había visto la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Él tenía teoría, pero no tenía experiencia con Dios. Y a veces, hermanos, amigos, saben que nos llenamos de teoría y nos olvidamos de experimentar, de vivir al Dios verdadero. Nos olvidamos de poder permitir que Él se revele a nuestras vidas. Nos olvidamos de darle lugar para que Él realmente nos muestre quién es, el poder que tiene, el lugar que tiene que ocupar en nuestra vida. La incredulidad hace que nosotros terminemos oponiéndonos a la verdad. Y cuando damos un espacio al enemigo, imagínense si el enemigo no nos respeta y no pide permiso para venir a golpear nuestras vidas, cuánto más si le abrimos la puerta de nuestro corazón. Él arrasa con todo y toma control de tu vida, y entonces a través de esa estrategia que él usa, que no es ningún respeto, ni ningún por favor, ni ningún permiso, él viene y te golpea para que pierdas la fe. Y él viene y te golpea para que te desvíes de la verdad. No importa si hace 2 minutos, 2 horas, 2 años, no importa el tiempo que hayas estado tocando el cielo con tus manos, cuando el enemigo pone incredulidad en tu vida y siembra esa semilla en tu mente y en tu corazón, inmediatamente te opones a la verdad. Empiezas a debatir y a pelear y a cuestionar y a no ver que Dios realmente es poderoso, que Dios quiere y cumple sus promesas. La incredulidad te opone a la verdad. En cuarto lugar, la incredulidad
te aparta de Dios y de su voluntad. Voy a leer en Hebreos capítulo 3, versículo 12, Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad te aparta de Dios y de su voluntad. Aquel que no cree en Dios niega su existencia. Aquel que no ha tenido una revelación de quién es Dios, lo niega y se aparta de Dios. Y puede decir, sí, yo creo que Dios existe, pero vive lejos de Dios, lejos de sus principios divinos, lejos de sus propósitos, lejos de su voluntad. Y cuando damos lugar a la incredulidad, el enemigo busca la manera de alejarnos, nos aparta, nos divide de Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible creer que Él existe. Sin fe es imposible saber que Él es real. El Señor quiere erradicar de nuestras vidas y derrumbar esta fortaleza. ¿Sabe? Una persona puede hoy creer en Dios y tocar el cielo con sus manos, como lo dije antes, y al día siguiente estar alejado de Dios por un pensamiento que ha dado lugar a un pensamiento en su mente de incredulidad. Y entonces, como dije hace un rato, el enemigo no te respeta, no te respeta nunca, y si le das un espacio va a arrasar con todo y va a venir a entrar a tu vida para apartarte de Dios. Y a través de la incredulidad, créame que lo hace. A través de la incredulidad el enemigo te aleja del propósito de Dios. El Señor tiene estipulado lo que llamamos su voluntad, su propósito para cada uno de los seres humanos. Hay una voluntad general, podemos decir, o una voluntad que es para todos, ¿sí?, de Dios, pero hay algo específico con cada ser humano. Hay un propósito que Dios tiene con cada hombre, con cada mujer. Y cuando nos ponemos en sus manos y cuando le damos lugar a Dios, Él puede cumplir ese propósito. Él puede revelar lo que quiere hacer con nuestras vidas. Pero depende de nosotros darle o no darle lugar. Cuando nosotros nos salimos, ¿sí?, de la cobertura del Señor, cuando nosotros nos corremos de la presencia de Dios, de la revelación de lo que es Cristo, de lo que su Espíritu Santo ministra en nuestras vidas, inmediatamente la voluntad de Dios se bloquea, no puede cumplirse, no puede llevarse adelante el propósito que Dios ha destinado para tu vida. Hay un diseño de Dios para cada uno de nosotros, hay un propósito de Dios para cada hombre, para cada mujer. Pero si le das un espacio al espíritu de incredulidad, si le das un lugar en tu vida, difícilmente ese propósito pueda cumplirse. La voluntad de Dios va a quedar estorbada, la voluntad de Dios va a quedar relegada y Dios no va a poder obrar lo que Él planeó para tu vida. Otra consecuencia de la incredulidad es que te quita el acceso a lo sobrenatural. Por lo tanto, te lleva a vivir un evangelio de religión, un evangelio religioso, carente de poder y de manifestación del Espíritu Santo. Esto sucedió con Jesús y los apóstoles. Esto pasó en el relato que veíamos hace un rato, ¿no? Que decía que porque había incredulidad, Jesús no pudo hacer muchos milagros. La incredulidad te quita el acceso a lo sobrenatural y te hace vivir religión. Religión. La religión es el esfuerzo humano por acercarnos a Dios. Y sabe que nosotros no nos acercamos a Dios. Fue Él que nos buscó primero. Fue Él el que nos amó. Fue Él que demostró su amor hacia nosotros. Nosotros podríamos decir,
Sí, yo busco la manera de acercarme a Dios, pero fue Él el que te buscó, fue Él el que te rescató, fue Él el que pagó el precio a través de su Hijo Jesucristo, fue Él el que se puso en la brecha para que nos acerquemos. Cristo se puso en la brecha para que podamos acercarnos al Padre. Y cuando nosotros le damos lugar a la incredulidad, dejamos de vivir lo sobrenatural de Dios y comenzamos a vivir religión. La religión te estructura, la religión te obliga, la religión te culpa, la religión te aburre. Porque la religión lo único que hace es encasillarte y no te permite vivir lo sobrenatural de Dios, no te permite vivir las bendiciones del reino, no te permite ver los milagros. La Biblia está plagada de promesas de milagros, pero cuando vivimos en religión, los milagros están bien, gracias, allá en el estante, ¿no? Están guardados en un closet, están guardados en algún armario. Los milagros Dios quiere derramarlos sobre su pueblo, sobre su iglesia, pero cuando hay incredulidad, la iglesia vive religión. Y entonces tenemos cultos muy bonitos, tenemos liturgias muy lindas y atractivas, pero el poder de Dios no puede manifestarse porque no hay corazones que tengan fe, no hay personas que puedan acceder a mover la mano de Dios. La mano de Dios se mueve por medio de la fe y un corazón incrédulo hace que lo sobrenatural no suceda. Otra consecuencia es que la incredulidad te lleva a desagradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La incredulidad te lleva a desagradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no es solo una cuestión de un espíritu inmundo que viene y controla tu mente, de un espíritu inmundo que viene y está ocupando lugar en tus pensamientos, sino que amén de que el espíritu inmundo viene a traer ideas negativas, viene a traer ideas que dan lugar a la falta de fe e incredulidad, amén de todo eso. El tema con la incredulidad es que desagrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Las personas que no creen en el poder de Dios, las personas que no creen en Dios, no están en buena vista delante de Dios. No es que dice, ay, qué lindo, qué hermoso, cómo no creen lo que yo le digo. No, las personas que no creen en Dios, Dios no puede sentirse agradado de nadie que no crea en su poder, de nadie que no crea en su capacidad para obrar milagros, para obrar en lo sobrenatural. Por eso, hermanos, amigos, no es solamente el tema de que me libero de un espíritu de incredulidad, sino que ese espíritu de incredulidad te lleva a salirte del agrado de Dios. Y no es una cuestión nada más de que, bueno, ya me libré. No, tengo que velar, tengo que mantenerme firme, tengo que esforzarme para que la incredulidad no gane terreno en mi mente y en mi corazón. Porque de lo contrario, como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y queremos agradarlo cada día. Queremos que Él se alegre de que somos sus hijos. Queremos que Él se sienta complacido por tenernos y habernos adoptado como hijos. Claro que nunca vamos a poder pagar lo que Él hizo por nosotros, nunca vamos a poder devolverle lo que Él invirtió en cada uno de nosotros, pero sí podemos tener fe y de esa manera agradar el corazón del Padre. Otra consecuencia es que la incredulidad hace que la gente fije sus ojos en los defectos de los hombres y las mujeres de Dios. Esto pasó a lo largo de toda la historia de la iglesia. Cuando no hay fe, la gente tiende a criticar los defectos de los hombres y mujeres que Dios usa para manifestar su poder. Y déjeme decirle algo, los hombres y mujeres de Dios no somos perfectos. Si usted quiere a un pastor perfecto, si usted quiere ver una pastora perfecta, lo voy a desilusionar. No existe un pastor perfecto, ni existe la pastora perfecta, ni el siervo de Dios perfecto. Somos seres humanos igual que usted. La única diferencia es que servimos a Dios
a tiempo y fuera de tiempo, y estamos disponibles para que Dios nos use y le damos toda nuestra vida y nuestro tiempo a Dios. Pero somos seres humanos imperfectos, somos seres humanos con pasados vergonzosos también, somos seres humanos con dificultades igual que usted, somos seres humanos que tenemos hijos, que dormimos, que comemos, vamos al baño y hacemos lo mismo que usted hace. Algunos trabajan también de manera secular y tienen que no solo esforzarse en su trabajo secular, sino que también dar más tiempo para servir a Dios por un llamado, por un compromiso, por un propósito que Dios tiene. Entonces la incredulidad lleva a los hombres y mujeres a ver el defecto en aquellos que servimos al Señor, en aquellos que hemos sido puestos como cabeza de la iglesia o como, más que cabeza, como liderazgo de la iglesia. La incredulidad te lleva a ver los defectos de los hombres y mujeres que sirven al Señor. Así que perdóneme que lo desilusione, perdóneme que le dé esta noticia, pero los que servimos al Señor somos seres humanos de carne y hueso, con los mismos defectos, con las mismas falencias que usted tiene. Así que si usted tiene mal carácter, nosotros tenemos mal carácter. Si usted pasa por angustia, nosotros también pasamos por angustia. Si usted se enoja, nosotros también nos enojamos. Somos seres humanos. Así que no le dé lugar al diablo para convertirse en un crítico, en un desleal, en alguien que no va a apreciar el servicio de personas que entregan su vida, su tiempo, su esfuerzo con defectos y con virtudes. No le dé lugar al enemigo para que a través de la incredulidad usted termine siendo un Judas, y perdóneme que sea tan dura, pero no dé lugar al enemigo para que a través de la incredulidad usted termine clavando un puñal por la espalda. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, estaba predicando acerca de la vida de Pedro y yo estaba ilustrando con la vida de Pedro diciendo, bueno, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y nosotros podemos decir, qué barbaridad este Pedro, qué terrible, qué mala persona. Jesús le había anticipado que lo iba a negar y no tuvo la capacidad de rescatarse a tiempo y decir, no, es cierto que Jesús me avisó, voy a cerrar la boca o mejor me quedo encerrado en mi casa. Y nosotros podemos juzgar a Pedro y decir, terrible, Pedro merecía el castigo, merecía que le caiga un rayo y lo parta en dos, porque este Pedro, qué terrible como lo negó a Jesús, qué mala gente que fue después de que Jesús lo tuvo 3 años enseñándolo, dándole de comer, llevándolo por todos lados, dándole ministerio, dándole autoridad espiritual para que liberen demoniados, sanen enfermos, enviándolo, mostrándole la multiplicación y todo lo que Jesús hizo con él. Pedro, qué mala gente, merecía que un rayo lo parta en dos. Ahora, no pasaron ni 50 días después de este evento en donde Pedro niega a Jesús, en donde Pedro se porta mal con Jesús. Y dice la Biblia que él, cuando Jesús lo mira, dicen los evangelios, él llora amargamente, es decir, hubo arrepentimiento genuino en su corazón. ¿Y a qué quiero llegar? A través del arrepentimiento, el Señor lo convierte en padre de la iglesia. Y usted lee Hechos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y ve que Pedro, el Pedro mala gente, el Pedro desagradecido, el Pedro descarado, termina siendo un predicador, un pastor de miles. Ahora yo le hago una pregunta y es la misma que hacía en aquel entonces cuando prediqué esto hace unas semanas. ¿Usted se congregaría con Pedro? En la iglesia de Pedro, ¿usted asistiría a esa iglesia? ¿Sería miembro de alguien tan imperfecto? Y yo decía, yo ni loca, Dios mío, con un hombre tan terrible y tan malo, tan desagradecido. Bueno, los pastores somos como Pedro. Los pastores nos equivocamos. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos toma y nos usa. Y en la iglesia de Pedro miles se convirtieron. En la iglesia de Pedro muchos fueron sanados. Paralíticos se levantaron. Ciegos recibieron la vista. Aquellos que estaban desahuciados recibieron milagros. Esa fue la iglesia de un imperfecto.
Pero si la gente se hubiese dejado llevar por la incredulidad, si el pueblo de aquel entonces se hubiese dejado llevar por el testimonio que Pedro tenía de que negó a Jesús, difícilmente hubiesen recibido esos milagros. Difícilmente hubiesen visto lo sobrenatural de Dios. Cuando nosotros tenemos fe, podemos ver los milagros de Dios, podemos vivir lo sobrenatural de Dios. Cuando hay fe, Dios se agrada de cada uno de nosotros. Sin embargo, es importante ver que Dios espera que esa fortaleza, que esa construcción en nuestra mente que ha tenido nuestra vida atada por meses, por días, por años, yo no sé, que esa fortaleza que te impide avanzar y que trae consecuencias negativas a tu vida y te lleva a hablar de manera negativa, y esto quiero aclararlo porque cuando nosotros tenemos incredulidad y todas las consecuencias vemos que son negativas, decimos palabras que nos atan, decimos palabras que hacen que se firmen títulos en el mundo espiritual, que se firmen actas en el mundo espiritual, y entonces el enemigo cobra legalidad en contra nuestra. Y Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de vivir en fe, de romper esas fortalezas de incredulidad en el nombre de Jesús, no por nuestras capacidades, no porque soy Superman, no, sino porque clamo a Dios en el nombre de Jesús y Él viene y rompe esas fortalezas en mi vida, y entonces todo lo negativo comienza a cambiar y comienzo a declarar palabra de bendición, palabra de fe, y ya no hay legalidad en el mundo espiritual para que el enemigo se cobre en mi contra. Déjeme decirle que este es un tiempo donde Dios quiere manifestar su poder sobre la iglesia, sobre su vida. Dios quiere manifestar su poder y su gloria, pero necesita que usted y yo tengamos fe, que derribemos esa fortaleza de incredulidad para que su poder sobrenatural actúe sobre nuestras vidas. En esta hora quiero orar por usted que ha abierto las puertas de su casa y me ha dado este espacio para compartir esta palabra. Y quiero pedirle a Dios que esa fortaleza de incredulidad sea derribada en el nombre de Jesús. El pueblo de Israel, la nueva generación que nació en el desierto durante todos esos años, vio el cumplimiento de la promesa porque aprendieron a confiar en el invisible. No podían ver a Dios, no podían sentirlo. Simplemente ellos recibían lo que Dios le hablaba a Josué y eso, o a Moisés en su tiempo, y eso era lo que ellos recibían de Dios, nada más. Sin embargo, hoy tenemos ya a Cristo habiendo pagado el precio, al Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y parecemos niños de pecho comparados con el pueblo de Israel, que obedeciendo una directriz de Dios, en 7 días vieron los muros destrozados. Permítame orar por usted para que esa fortaleza se derrumbe, para que esa fortaleza se haga añicos y usted pueda ver la bendición del Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora dándote gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos muestra las consecuencias de vivir en incredulidad. Nos muestra las consecuencias de dejar de lado la fe, el creer en que eres poderoso, en creer que tú eres un Dios que obra de manera sobrenatural. En esta hora, Señor, nosotros renunciamos a toda incredulidad. Nosotros renunciamos a toda falta de fe. Dígalo usted ahí en su casa. Yo renuncio a toda incredulidad. Renuncio a la falta de fe. Renuncio a todo aquello que me aleja de Dios, que me impide creer en sus promesas, que me impide creer en sus milagros, que no me permite ver lo sobrenatural de Dios, que no me permite disfrutar de las bendiciones del reino. En esta hora renuncio a todo espíritu de incredulidad, a todo espíritu de control mental, a todo espíritu que viene a mi vida para arrancarme del propósito de Dios, de su voluntad.
Renuncio en esta hora a todo pecado de incredulidad sobre mi vida. Señor, yo te pido ahora que limpies mi alma, que limpies mi corazón, que limpies mi mente. Pídaselo a Dios en esta hora. El Señor está obrando sobre aquello que le dé el lugar. El Espíritu Santo con poder y gloria quiere manifestarse sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo ahora, conforme la declaración de los hermanos, amigos que ven este video, yo hoy, ahora, en este momento, vengo reprendiendo todo espíritu de incredulidad y te pido que tus ángeles, Dios mío, amarren estos espíritus inmundos y los lleven al abismo y sin retorno. Que haya libertad en las mentes, que haya libertad en los corazones, que se rompan las cadenas de incredulidad que nos llevan a desagradarte, que se rompan las cadenas de incredulidad que nos llevan a apartarnos de tus propósitos, que se rompan las cadenas de incredulidad que nos impiden vivir en lo sobrenatural. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario, yo hoy declaro libertad, libertad en el nombre de Jesús, para que tus propósitos se cumplan. Ahora, en el nombre de Jesús, ordeno todo espíritu inmundo de las tinieblas que ha venido sobre tu vida para quitarte la fe, para quitarte el creer en el Dios vivo. Vengo ordenando a esos espíritus inmundos que suelten tu cuerpo, que suelten tu mente, que suelten tu vida, que suelten tu alma, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro libertad sobre tu vida, declaro libertad sobre tu mente, en el nombre de Jesús, para que puedas ver lo sobrenatural de Dios, para que puedas recibir los milagros, para que puedas recibir las respuestas, para que puedas vivir en libertad, salir a la libertad de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, comienza a ministrar, Espíritu Santo, en cada casa, en cada familia representada. Rompe cadenas, pudre yugo, Espíritu Santo, obra de manera sobrenatural. Sobrenatural, Señor, en esta noche, que podamos ver los milagros, traer respuesta a tu pueblo, traer respuesta a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que cada una de las personas que me está escuchando en esta hora sienta como las cadenas se rompen, sientan como esos muros de incredulidad son derrumbados en el nombre de Jesús y puedan mirarte a ti, puedan poner sus ojos en ti, puedan, Dios mío, sentir tu presencia en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Sienta la presencia del Padre en su casa, sienta el poder de Dios a su alrededor, sienta al Espíritu Santo abrazándole en esta hora, sienta cómo el Espíritu Santo levanta sus brazos en este momento y trae fe y aumenta tu fe para que puedas caminar en lo sobrenatural, para que puedas avanzar como viendo al invisible, como hizo el pueblo de Israel, para que puedas ver la gloria del Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para que los milagros lleguen a tu vida, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando, y escucharemos testimonios y veremos tu poder continuando, Dios mío, obrar en nuestras vidas. Veremos tu poder continuando, Dios mío, obrar a favor de nosotros, tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que todo esto que estamos pidiendo hecho está para tu gloria, porque lo estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado. Bendito Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias, Dios mío, por los milagros, gracias por la libertad, gracias por romper las cadenas, gracias por traer liberación a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias. En esta hora ato la venganza, el ataque, el contraataque que quiera levantarse en contra de los hijos de Dios, en contra de tus siervos. Señor, pongo manto de invisibilidad sobre cada uno de nosotros, para que el enemigo nos llegue a atacarnos, cúpula sobre nuestra vida, lo que somos y representamos. El enemigo, Dios mío, no puede atacarnos, lo declaro en el nombre de Jesús. Pongo un cerco de protección espiritual sobre cada uno de nosotros, para que los ataques del enemigo nos lleguen y podamos ver victoria día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Les agradezco a cada uno de ustedes por estar del otro lado, por acompañarme en este día, por escuchar esta palabra. Espero haya sido de bendición para cada uno de ustedes. El día domingo, Dios mediante, 19 horas de Argentina. Los espero una vez más
por este medio para traer palabra de Dios. También puede encontrar esta serie de mensajes en YouTube como Cintia Agüero. Ahí puede encontrar todos los mensajes que tienen que ver con las fortalezas de la mente. El Señor les bendiga, un abrazo grande, los bendigo y será hasta el día domingo, Dios mediante.